Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es jueves, nos acercamos ya a la Semana Mayor que inicia este domingo con el Domingo de Ramos, en donde viviremos intensamente y profundamente la fe y conoceremos ese desenlace triste, terrible, pero también alegre, que es el de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, es reflexivo, pero también es alegre por la Pascua al final de la semana. Hoy espero que ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Es un detalle que tengo que decir, que la palabra de Dios no es para todo el mundo. Eso no es verdad. El mismo Jesucristo lo reconoce. Dice que el que quiera oír, que oiga, dándonos a entender que la palabra de Dios no es sino para los que quieren oír y para los que quieren entender, pero que la luz vino al mundo y el hombre prefirió la oscuridad. Por eso no es para todo el mundo lo que uno reflexiona, pero ojalá usted hoy escuche la palabra de Dios y no endurezca su corazón, sino que por el contrario, hombre, algo me tiene que decir Dios en este día y yo lo voy a escuchar. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 17, 3, 9. Serás padre de muchedumbre de pueblos. En aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Primera reflexión, Abraham. Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abraham, era un hombre acaudalado. Era un hombre que tenía posesiones, vivía bien en su tierra. Pero Dios un día se le aparece y le dice: Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Ve y acompáñame, salte de esta tierra de paganos y ve a la tierra que yo te voy a entregar. Y este hombre dejó todo por seguir a Dios. Por eso es que Abraham se llama el padre de la fe, porque fue capaz de dejar todo por seguir a Dios. ¿Y cómo escuchar a Dios? Oiga, ¿cómo escuchar a Dios? Dios no lo puedes ver, a Dios no lo puedes tocar, no lo puedes oír, a Dios solamente se puede sentir, y solamente se siente a través de la fe. Entonces uno, cuando lee estas historias, cree que Dios le hablaba de tú a tú a Abraham, y Abraham escuchaba a Dios, pero lo escuchaba y lo sentía. Seguramente que Abraham nunca lo vio. No conozco algún texto bíblico donde diga que Abraham se le presentó de tú a Dios, que Dios se le presentó a Abraham de tú a tú, sino que Abraham sencillamente sintió ese deseo y se fue, escuchando una voz o percibiendo una voz que le decía que fuera, y fue a la tierra de Canaán, que fue la tierra que Dios le prometió. Aquí hay un detalle muy especial. Abraham, por haberme obedecido, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbres. Y recordemos un detalle todo impresionante. Abraham era un hombre de edad y su esposa Sara era estéril. No había tenido hijos, nunca había podido darle hijos a su esposo. Y sin embargo, Dios le hace una promesa terrible: te haré padre de muchedumbres. ¿Cómo?
Si mi esposa es estéril, ¿cómo me va a ser padre de muchedumbres? Y es lo que está escrito acá. Eso es una cosa impresionante. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre, de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones. ¿Cómo? Oiga, esas pruebas tan duras y tan difíciles. ¿Cómo que me va a ser padre de muchedumbre si mi esposa es estéril? ¿Cómo puede eso pasar? Y sin embargo, Dios le hace la promesa: tu esposa dará a luz un hijo. Se va a llamar Isaac. Y sin embargo, esa promesa quedó ahí. Y pasaron los años. Porque eso no fue, hoy te lo digo y mañana te lo hago. No, tiene que esperar. Ya Dios hizo la promesa y hay que esperar. Abraham se desespera, Sara se desespera, y entonces por eso es que Abraham termina acostándose con una plebeya, sierva de Sara, Agar. Agar es una sierva de Sara, y ella termina acostándose con Abraham para darle un hijo. Y ahí es donde nace Ismael. Pues bien, por haber roto la promesa, Dios de todas formas sigue adelante, y mucho más anciana a Sara y Abraham terminan dando a un hijo, el de la promesa, que es Isaac. Esa promesa se sostiene, y de ahí es que nace la alianza de te haré padre de muchedumbres, porque Abraham no tuvo sino ese hijo, tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, no tuvo más. Entonces, ¿cómo así que padre de muchedumbres? Pues la descendencia de Isaac se va a multiplicar por todas partes y por todo el mundo. Y hoy día se cumple la descendencia de Abraham, porque Dios lo prometió y así se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Quiénes serán descendientes de Abraham? Deben haber muchas generaciones descendientes de Abraham. Sobremanera sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinarás, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré tu Dios. Y el Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Guarda mi alianza, muchachos, que eso es lo más difícil que hay, guardar la alianza. Dios dice, la alianza consiste en esto: yo seré tu Dios, obedece mis mandatos, preceptos, normas y decretos, y ustedes serán mi pueblo. Eso es. Dios dice, si ustedes me obedecen, haré prósperas sus tierras, haré prósperas el vientre de sus mujeres, haré que sus descendencias crezcan, haré que ustedes enriquezcan, haré que ustedes vivan bien. Pero guarda mi alianza y enséñale eso a tus hijos, a tus descendientes. Y hoy día, qué mal educamos a los hijos. Poco le enseñamos a nuestros hijos sobre la existencia de Dios, y poco obedecemos nosotros a Dios con sus mandatos y preceptos. Y ese es un detalle pues que Dios nos llama todos los días la atención. Vamos a leer el Salmo responsorial, Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Yo a veces me pongo a analizar a Dios, y ¿sabe cómo lo veo yo? Como un niño que se puede engañar, como un inocente al cual usted lo puede engañar, como cuando los españoles vinieron aquí a estas tierras y engañaban a los pobres indios con sal y con espejos. Les daban espejos, les daban sal y ellos regalaban el oro, porque para los indios no tenía mayor valor el oro
mientras que para los españoles el oro tenía gran valor y los engañaban con cualquier bobada y los indios todos inocentes caían en el truco. Así veo a Dios, a un Dios inocente, frágil, a un Dios que dice algo y lo cumple, a un Dios que no tiene nada de maldad, sino que todo es inocencia. Y entonces que el ser humano, a veces siento uno que se burla de Dios, porque Él actúa, hace toda clase de maldades, y luego viene al sacramento de la confesión, se confiesa, y Dios le perdona como si no hubiera hecho nada. Entonces uno a veces refleja a Dios como un ser demasiado inocente, pero que ese es nuestro Dios, lleno de misericordia y de amor por el ser humano, por el prójimo, por la gente. Ese Dios es el que está reflejado aquí. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Les dijo que los iba a multiplicar, y aunque le fallen, Él los va a multiplicar, los va a multiplicar y los va a multiplicar hasta el día de hoy. Vamos a leer el San Juan 8, del 51 al 59. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, esto lo está diciendo a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya nos estamos acercando a vivir la Semana Santa. Por eso la Iglesia Católica es rica en las enseñanzas. Cómo nos han venido trayendo con unas historias hermosísimas estos últimos 40 días. Desde el miércoles de ceniza hasta el día de hoy hemos contado y dicho unas historias impresionantes, muchas. Por ahorita no recuerdo sino las de ayer y las de antier. La de Susana, que la querían matar injustamente, y ayer querían matar a Sidrac, Mesac y Abdenago, quemándolos vivos. Y todas esas historias hermosísimas nos llevan a este momento tan especial, a la Semana Santa. Y entonces uno ve la riqueza de la Iglesia Católica al contarnos estas historias. Pero es que yo esta semana les decía a ustedes, si yo hubiera vivido en ese tiempo de los judíos, y yo hubiera sido judío, tengo que confesarlo, muchachos, yo no le hubiera creído a Jesús. Yo no le hubiera creído a Jesús, porque yo estaba entregado a la religión de Moisés y obedecía todos los mandatos que estaban escritos en las 10 tablas. Obedecía los mandatos y procuraba por obedecerlo y cumplir el Sabbat. Y todo lo que estaba estipulado ahí a través de los judíos, yo lo hubiera cumplido. Y viene Jesús todo revolucionario a decir un montón de cosas que no, que vean. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Mi Padre es Dios. ¿Cómo? Nosotros sí estamos esperando un Mesías.
pero ¿cómo que usted es? Si usted es el hijo de María y de José, el carpintero, todos humildes, nosotros sabemos cuál es su procedencia, mientras que al Mesías no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va. El Mesías no sabemos quién es, pero a usted si lo conoce, a este sí lo conocemos. Entonces yo diría, César Arturo Arias diría, este es un loquito, nada tiene que ver con los judíos, nada tiene que ver con Moisés. Antes, por el contrario, lo vamos a apedrear porque se hace llamar el Hijo de Dios. Es un blasfemo. Ese sería yo si hubiera vivido en ese tiempo. Hoy día agradezco que el Espíritu Santo me haya revelado y me haya escogido para predicar esa palabra, para no ser como muchos por ahí, como el secretario que tengo, que dice Padre mío, Padre Todopoderoso, pero no cree en Dios. No se acerca a Dios para nada, no se confiesa, no comulga, nada, pero él dice Padre poderoso, creyendo que ahí está Dios y que Dios es mi Padre. Y así no es. Resulta de que a Dios hay que creerle, y por eso está escrito esta palabra, de una forma impresionante que solamente los que creemos en Dios la entendemos. Los que le obedecemos a Dios la entendemos. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Quien guarda mi palabra. Yo les he dicho en muchas ocasiones que los protestantes son muy buenos para glorificar, aleluyar, alabar a mi Señor Jesucristo. Yo creo en mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy salvo, porque mi boca y mis labios pronuncian que que mi Señor es mi Señor, y ya por eso soy salvo. Y resulta que se les olvida que deben obedecer. Se les olvida que no es pronunciar las palabras yo creo en mi Señor Jesús y ya es más que suficiente. Eso lo hacen los borrachitos. Usted va y se mete a una cantina y lleve el micrófono y lleve la cámara y entrevístelos y verá que le van a decir, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, yo creo en mi Señor Jesús. Un borrachito. ¿Y usted qué está haciendo acá? No, aquí con mis amigotes. Y va y se mete a una de esas cloacas de los chirretes. ¿Y qué, parce? ¿Usted cree en Dios? Y va a escuchar a los chirretes diciendo, yo creo en Chuchito, Chuchito es lo máximo. Y lo van a escuchar. Y vaya, métase a un prostíbulo y va a escuchar a las prostitutas diciendo, yo creo en mi Señor Jesús. Él es mi Señor. Y si yo hago esto, Él lo entenderá porque yo tengo que sostener a mis hijos y las va a escuchar a ellas. Y va a preguntarle a un protestante, a un testigo de Jehová, ¿usted cree en mi Señor Jesús? Y esa persona le va a decir que sí. Va a preguntarle a un evangélico y le va a decir que sí. Va a preguntarle a un adventista y le va a decir que sí. Porque todos dicen que eso no es sino creer en Dios y ya yo soy salvo. Pero no le obedecen, no le hacen caso. Y aquí es cuando Jesucristo dice, en verdad, y lo dice 2 veces, para que sepan que eso es así como Él lo dice. No hay otra forma. En verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Y eso es una discusión de todos los días. Ojalá me estén viendo protestantes, ojalá me estén viendo sacerdotes, ojalá me estén viendo católicos y malos católicos. Y muchos de ellos van a decir, es que Cristo y Dios están en todas las iglesias. En donde hablen bonito de Dios, ahí está. Si aquí hablan bonito de Dios, ahí está. Si en la iglesia católica hablan bonito de Dios, ahí está. Si los adventistas hablan bonito de Dios, ahí está. Y resulta que eso no es así. Es solamente quien guarda la palabra y la obedece. Por eso la iglesia católica en Mateo 16, 18 le fue entregada a Pedro, para que Pedro fuera el que defendiera la fe y junto con sus discípulos la aumentara por el mundo entero. Jesucristo funda una iglesia en Mateo 16, 18, se la entrega a Pedro y le enseña durante 3 años a obedecer y a cumplir sus mandatos. Por eso la iglesia católica es sabia en decirles, mañana hay confesiones,
Ojalá ustedes fueran y se confesaran, porque el sacerdote está en la autoridad de perdonar los pecados de todos los que se arrepientan. Mañana hay Eucaristía y hoy también, y todos los días hay Eucaristía. Ojalá ustedes comieran del cuerpo y la sangre de Cristo para que estuvieran con Él, obedeciendo sus mandatos. Juan 6:53, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Es un mandato de Dios. Le obedecen los testigos de Jehová, los adventistas, los del séptimo día, los pentecostales, le obedecen. No, ellos creen en un Jesús, pero eso no les lo obedecen. No, ahí no está en la hostia. A pesar de que en Lucas 19:22 Jesucristo se convierte en pan y en vino, no lo creen, porque no son de Cristo. Y lo mismo pasa con Juan 20:21-23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Es un mandato de Jesucristo. Vayan a perdonar pecados. Que el que se arrepienta, ustedes perdonen los pecados. ¿Y qué dicen los adventistas? No, yo que voy a ir donde un sacerdote. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Yo que voy a ir donde un sacerdote. ¿Qué dicen los pentecostales? Yo que voy a ir donde un sacerdote. ¿Qué dicen los de la luz del mundo? Yo que voy a ir donde un sacerdote. ¿Son de Cristo? ¿Obedecen sus mandatos? No. ¿Obedecen su palabra? No. Su fe es vana. Y lo peor, Pablo les dice, si yo mismo, un ángel del cielo, bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Antes, por el contrario, son malditos, porque Jesucristo lo asegura a través de Pablo, que si no guardan el evangelio tal y cual Cristo se lo enseñó a sus discípulos, sean malditos, sean anatemas. Sigamos leyendo. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. Eres tú más que nuestro padre Abraham. Y aquí se viene una discusión terrible. Ellos no quieren creer. Dios no quiere que ellos crean, porque no son llamados. Son pocos los escogidos. Y Jesús se desgasta diciéndoles y requeta diciéndoles, y ellos no creen. Ellos quieren es matarlo, lapidarlo, quieren arrojarle piedras. Y dice al final que él se escabulle entre la gente, se escabulle y se va, porque todavía no ha llegado su hora de morir en la cruz. Entonces, ustedes, amigos televidentes, tienen un problema bastante delicado. Dios es de ustedes, pero si le obedecen. Dios está con ustedes, pero si ustedes le obedecen. Pero si ustedes dicen que no, que yo no le obedezco, Dios no es de ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.